Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de lo que son antihistamínicos. Pero antes de entrar a lo que son antihistamínicos, vamos a ver de una manera muy breve qué son las histaminas. Cuando hablamos de las histaminas, ¿no? Porque el tema de hoy es antihistamínicos, o sea que van a bloquear las histaminas, ¿no? Pero ¿qué son las histaminas? Las histaminas vienen a ser sustancias, ¿no? Que pueden ser sustancias químicas que se liberan en el cuerpo, ¿no? Durante la reacción alérgica. Entonces las histaminas van a ser sustancias químicas que se liberan en el cuerpo durante las reacciones alérgicas hacia algo, ¿no? Entonces, estas reacciones, ¿cómo se manifiestan? Muchas veces con picor, con presencia de granitos, ¿no? O como si la piel estuviera áspera. Entonces, ¿en qué momento se puede presentar? De repente cuando tomamos algún medicamento, de repente cuando comemos o tomamos algo que nos pueda causar daño. Algunas personas son alérgicas al polen, otras alérgicas a algún tipo de tela o al algodón, o de repente a los cosméticos, ¿no? Entre muchas cosas más. La histamina es una sustancia hidrofílica, ¿no? Que está compuesta por un anillo imidazol. Este es el anillo imidazol, ¿no? Que observan acá, este pentágono es el anillo imidazol, y un grupo amino, este es el grupo amino, que está unido a dos grupos metileno. Esta es la histamina, ¿no? En su estructura química es carbono 5, hidrógeno 9 y nitrógeno 3. ¿Cuál es la síntesis o cómo se sintetiza la histamina o cómo se forma la histamina? La histamina viene a ser el producto de la descarboxilación del aminoácido histamina. Todo esto es un aminoácido llamado histamina, ¿ya? La descarboxilación, ¿por qué? Porque este carbono que encuentran aquí sale, se va como CO2, por eso dicen descarboxilación. Este carbono de aquí, perdón, este rojo de aquí, sale como CO2, se descarboxila, o sea, se va, ¿no? ¿Por acción de quién? Por acción de una enzima llamada L-histidina descarboxilasa o histidina descarboxilasa. Entonces, por acción de esta enzima sobre este aminoácido se produce la histamina. Esa es la síntesis, ¿no? De una manera muy general. ¿Dónde se almacena la histamina? La mayor parte de la histamina se almacena en el tejido corporal, ¿no? En los mastocitos, y también se almacena en los basófilos. Los mastocitos se encuentran en las células inmunológicas, y los basófilos, que son leucocitos granulados, en la sangre, ¿no? Pero la histamina no solamente proviene de los mastocitos, se encuentra también en los tejidos, incluyendo el cerebro, ¿no? Donde va a funcionar como un neurotransmisor. Otro sitio importante de la histamina, o donde se almacena o donde se encuentra, es en las células enterocromafines que se encuentran en el estómago. Entonces, estas histaminas que se encuentran en el estómago van a tener la función de segregar el ácido clorhídrico, ¿no? Pero obviamente van a segregarlo en una pequeña proporción, porque en realidad quienes segregan en mayor proporción el ácido clorhídrico en el estómago son las bombas de potasio, ¿no? Pero en este caso también las histaminas tienen esa misma función, pero en menor proporción. ¿Cuáles son las funciones de la histamina? Tiene varias funciones de acuerdo al tejido donde se ubique. Tenemos los vasos sanguíneos, sistema cardiovascular, corazón, músculos lisos y glándulas exocrinas. En los vasos sanguíneos provocan la dilatación venosa del pulmón, dilatación de la arteria temporal superficial, se dilatan las grandes venas, vénulas menores y capilares. En el sistema cardiovascular, disminución de la presión arterial, se incrementa la permeabilidad capilar. En el corazón, efectos cronotrópico e inotrópico sobre el corazón, se incrementa el flujo arterial. Músculo liso, estimulante directo, contracción de los músculos bronquiales, broncoespasmo. Glándulas exocrinas, estimula la secreción gástrica. Junto a la trombina, la histamina aumenta la expresión de selectinas B. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen algún cuadro alérgico, ¿no? En resumen,
o están pues con esos síntomas de la gripe, ¿qué es lo primero que ustedes sienten? Entonces, lo primero que nos vamos a sentir es taquicardia, ¿no? Comienza a elevarse ligeramente la presión. Entonces sentimos que nuestro corazón late un poco más. ¿Qué más sentimos? Un ligero ahogamiento, ¿no? Como si nos faltara un poquito de aire, ¿no? Por eso es que dice que hay contracción de los músculos bronquiales, no hay broncoespasmos, porque eso se siente cuando la histamina está en un porcentaje mayor de lo normal. ¿Qué más sentimos? ¿Sentirán sueño? Generalmente no se siente sueño cuando se está con algún cuadro alérgico, ¿no? Se está casi alerta. Entonces, ¿qué más puede haber presencia de aumento de la secreción gástrica? Porque como les mencioné anteriormente, hay histaminas también en el estómago, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los receptores de la histamina? La histamina tiene varios receptores, ¿no? Receptor H1, receptor H2, H3 y H4. Cada uno de estos receptores que nosotros podemos visualizar aquí tienen un tipo de fármaco. No es un fármaco para todos ellos, no. El H1 tiene un tipo de fármaco, tan igual que el H2, el H3 y el H4. Entonces, en los receptores de la histamina H1, ¿dónde se encuentran? En el músculo liso, el endotelio y el tejido del sistema nervioso. El H2, los receptores H2 están localizados en las células parietales, o sea, en el estómago. Los receptores de la histamina H3 se encuentran en el tejido nervioso central, especialmente en los ganglios basales, el hipocampo y la corteza. Y los receptores H4 se encuentran principalmente en el timo, el intestino delgado, el vaso y el colon. Cuando se une la histamina a estos receptores H1, ¿qué causa? Una vasodilatación, una broncoconstricción, activación del músculo liso, separación de las células endoteliales, dolor y picor. Eso es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de alergias, ya sea por algún alimento, medicamento o de repente alguna gripe. Entonces, todos estos síntomas vamos a sentir nosotros por la función que va a cumplir la histamina, ¿no? Vasodilatación, broncoconstricción, lo que le decía, ¿no? Un ligero momento donde sentimos que nos falta el aire, insomnio, dolor, picor, ¿no? Desesperación, muchas veces la piel se torna con granitos o se torna áspera. Los receptores de la histamina 2, cuando la histamina se une a estos receptores que se encuentran en el estómago, van a permitir la segregación del ácido clorhídrico, ¿no? La histamina del H3 disminuye la liberación de los neurotransmisores histamínicos, el ácido acetilcolina, norepinefrina y serotonina, ¿no? Entonces, nosotros en esta clase vamos a tratar los antihistamínicos, pero H1, nada más, los que tienen que ver con los problemas por ejemplo, de resfrío, ¿no? De patologías respiratorias, ¿no? Los otros los veremos más adelante, ¿no? Pero ahorita el que más nos interesa son los antihistamínicos H1. Entonces, ¿dónde también encontramos la histamina? También la encontramos de una manera externa, ¿no? Endógena, o sea, dentro de nuestro cuerpo la encontramos en los mastocitos y las encontramos en los basófilos, pero también se encuentran presentes en los alimentos, como los frutos secos, las almendras, en algunos embutidos, en el chocolate, el pescado, ¿no? El queso, entre otros. Entonces, ahora sí, entramos a lo que son los antihistamínicos. ¿Qué vienen a hacer los antihistamínicos? Los antihistamínicos son unos fármacos que sirven para reducir o eliminar o bloquear pues todos estos efectos que nos provocan o se presentan cuando la histamina está en un porcentaje mayor en nuestro cuerpo, ¿no? Bloquean pues estos receptores para que la histamina no realice el efecto por el cual está en nuestro organismo, ¿no? No nos provoque esa sensación de picor, de dolor, de insomnio. Los antihistamínicos son útiles para enfermedades alérgicas, vértigo, náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alergia hablamos de estos antihistamínicos H1, ¿no? Entonces, vértigo, ¿qué otro antihistamínico que nosotros conocemos? Para las alergias comúnmente, ¿qué es lo que tomamos? Una clorfenamina, una cetiricina, una loratadina, ¿no?
para un tipo de cuando estamos con gripe o de repente tenemos alguna alergia por algún medicamento o de repente por algún alimento. Vértigo, náuseas, vómitos. No vamos a tomar una clorfenamina para que se nos pasen este tipo de síntomas, ¿no? Si no tomamos otro tipo de antihistamínico, como por ejemplo el famoso Gravol, que es en su nombre comercial, y su nombre pues genérico es el dimenhidrinato, ¿no? Ese es también un tipo de antihistamínico. Pero este ya pues es H2, ¿no? Algunos producen efectos sedantes y se pueden usar en el consultorio como sedantes preoperatorios para pacientes ansiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a bloquear estos receptores de la histamina. Les va a provocar sueño. ¿Cuáles son los antihistamínicos H1? Tenemos antihistamínicos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. En los de primera generación encontramos los más comunes, ¿no? La clorfenamina, que es la que más se usa, la difenhidramina y la hidroxina, ¿no? En las de segunda generación encontramos la loratadina, la cetiricina, el ketotifeno, el bilastina, la rupatadina. Y la tercera generación, la levocetiricina, desloratadina, fenoxi, fexofenadina, ¿no? En la primera generación son aquellos fármacos pues que van a actuar en casi todos los receptores de histamina que se encuentran en el organismo, ¿no? No es específico, va a actuar en todos, o sea, tomamos el medicamento y no solamente va a bloquear el receptor de la histamina cuando nos provoque algún tipo de alergia, ¿no? De repente en la piel, solamente va a bloquear esos, no, se va a unir a todos donde se encuentren, ¿no? Todos los receptores histamínicos, estos fármacos de aquí como la clorfenamina se van a unir a todos ellos. Si se encuentra en el cerebro, se va a unir a la histamina del cerebro. Si se encuentra en el estómago, se va a unir a la histamina del estómago. Si se encuentra en la piel, se va a unir a la piel y así. En cambio, los de segunda generación, como la loratadina, cetiricina, el ketotifeno, ellos son más selectivos, ¿no? Van a ir a solo un tipo de receptores. Por ejemplo, si tenemos una alergia en la piel, solamente se van a ir a unir a los receptores de la piel, nada más, ¿no? Y la de tercera generación son aquellos pues que derivan de los de la segunda generación, ¿no? Son metabolitos activos derivados de estos fármacos. ¿Y cuál es su objetivo? Es aumentar la eficacia sobre los síntomas alérgicos, ¿no? Que estos de acá. Generalmente estos son más comunes, no los pueden utilizar las gestantes, pero en el caso de la segunda generación sí, ¿no? En la primera no, porque como les mencioné anteriormente, se unen a diferentes receptores que se encuentran en el organismo. Pero los de segunda generación no. Son más específicos, tienen menos efectos adversos. Entonces, por ejemplo, la clorfenamina, si la toman, ¿qué nos provoca? Sueño. ¿Por qué? Porque también existen las histaminas en el cerebro, ¿no? Entonces, lo bloquean, nos provoca sueño. Entonces, en el caso de la loratadina, cetiricina, cuando uno la administra, no te va a provocar sueño, ¿no? Bueno, dependiendo también del organismo. No te va a provocar sueño porque no van a actuar sobre las histaminas que se encuentran en el cerebro. La clorfenamina se toma cada 8 horas. ¿Por qué? Porque cuando ingresa a nuestro organismo se une a todos los receptores, ¿no? Entonces, cuando lo necesitamos específicamente para un área, por ejemplo, para la piel, van a llegar en menor proporción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya todo el porcentaje que tiene el efecto farmacológico o la porción libre o que es activa farmacológicamente, se va a repartir para varios órganos, para distintos órganos. Entonces, si la alergia es en la piel, entonces va a llegar en una pequeña proporción. Por eso es que se tienen que tomar cada 8 horas, ¿no? En cambio, como la loratadina o cetiricina es más específico para un tipo de receptor, no se va a distribuir a todos, entonces llega en mayor concentración. Por eso es que la loratadina y la cetiricina pues se van a tomar cada 12 horas, ¿no? O de repente una vez al día, pero lo más frecuente es cada 12 horas. Diferencia entre antihistamínicos H1 de primera y segunda generación. La de primera generación es lipofílico, una de las características por la cual puede atravesar lo que es el sistema nervioso, ¿no? Atravesar la barrera hematoencefálica,
Si se acordarán cuando hablábamos de la farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? Las características del fármaco, si son lipofílicos e hidrofílicos. Si son lipofílicos van a atravesar con mucha más facilidad lo que son las membranas celular, pues, de las células, ¿no? De nuestro organismo. Entonces, es lipofílico. Los de segunda generación, como la cetiricina, la loratadina, no es lipofílico. Los de primera generación, por ser lipofílico y atraviesan la barrera hematoencefálica, provocan una sedación. En cambio, los de la segunda generación no, porque no son más específicos, pues, ¿no? No atraviesan la barrera hematoencefálica. Los de primera generación no son selectivos, como les mencioné anteriormente, actúan en todos los receptores habidos y por haber en nuestro organismo, que sean, pues, de histamina, ¿no? En cambio, los de segunda generación son más selectivos, ¿no? Los de primera generación tienen acción anticolinérgica, disminuye la reactividad del músculo liso, respuesta normal exagerada de la respiración y la mucosa bronquial, irresponsable del origen de un broncoespasmo, ¿no? Entonces, los de segunda generación son menos anticolinérgicos. Su uso terapéutico de estos antihistamínicos, pues cuando hay casos de alergia, ¿no? Son muy eficaces en el tratamiento de alergias de la piel, de la mucosa, también en rinitis estacional, ¿no? Ayudan a reducir lo que es la secreción nasal, inflamación de la mucosa, irritación de ojos, nariz y garganta. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de rinitis o de gripe, generalmente pues es una etapa o son 5 días los que se nos dan estas gripes, ¿no? Con todos los síntomas. El primer día de repente sentimos malestar, el segundo día empezamos con el achis constantemente, ¿no? Casi seguido. Al tercer día empezamos con la mucosidad que nos cae así como agua. El cuarto día empezamos con el moco un poquito más espeso y el quinto día empezamos con los mocos más secos, ¿no? Que se pegan un poquito más en la nariz. Entonces, todo eso tiene una etapa, que si es una rinitis que no tiene como causa una infección, pues solamente nos va a durar 5 a 6 días, ¿no? Pero cuando nosotros, hablamos de un proceso alérgico, cuando nosotros tomamos estos antihistamínicos, ¿qué hacemos con estos síntomas? Hacemos, no que nos cure, porque un resfrío que es causado por un virus no se cura, solo se atenúan lo que son los síntomas. Entonces, si ese tiempo de todos los síntomas que se van a presentar, que son 5 días, cuando nosotros tomamos un antihistamínico, estos 5 días se reducen a 2 o a 3 días. Entonces, el primer día empezamos con el estornudar y con la segregación del moco más rápido. El segundo día empezamos con el moco ya más espeso y más seco, ¿no? Entonces, aceleramos. De los 5 días que eran, pueden ser de 2 a 3 días aproximadamente. ¿Qué más? Alivian la inflamación, alivian el prurito o picor, las lesiones de urticaria, como les dije, algunas ronchitas o de repente granitos, o la piel tipo así escamosa, ¿no? No actúan rápido si hay un ataque de angioedema que impide la respiración. Impiden la hipotensión e inflamación laringea, ¿no? Sus efectos anticolinérgicos tienen actividad anticolinérgica, lo que les mencioné anteriormente, muy similar a la atropina. En dosis terapéuticas disminuyen la secreción salival y bronquial. La taquicardia, visión borrosa, estreñimiento y retención urinaria son efectos colaterales con dosis cuando son pues mayores, no son altas. Cuando la dosis es normal, pues no va a provocar nada de esto, ¿no? Se utiliza para el control del temblor y rigidez en las enfermedades como el Parkinson. Su absorción y su biotransformación se absorben con rapidez en el aparato digestivo y producen sus efectos en tan solo 1 hora, ¿no? Y más rápido cuando nosotros lo aplicamos vía intramuscular. Se hidrolizan pasando a ser metabolitos inactivos, ¿no? O sea, no van a causar ningún efecto dañino cuando van a ser excretados. Muy aparte de esto, estos antihistamínicos, ¿se acuerdan que les decía que como actúan en los mastocitos y los basófilos, no solamente van a actuar inhibiendo lo que es el picor de dolor, sino también la inflamación, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones estos antihistamínicos se usan
concomitantemente o conjuntamente con los corticoides. Entonces, muchas veces en un proceso alérgico, entonces se administra lo que es un antihistamínico como una clorfenamina con una dexametasona, ¿no? Ya sea en forma farmacéutica de inyectables o de repente en tabletas o de repente en jarabes, ¿no? Se dan asociados. ¿Por qué? Porque los dos se suman, los dos aumentan lo que es el bloqueo de la histamina y disminuyen lo que es la inflamación, ¿no? Porque van a actuar sobre los mastocitos y van a actuar sobre los basófilos. Entonces, por eso es que muchas veces se les da conjuntamente a ambos, ¿no? Acá tenemos algunos fármacos antihistamínicos, su inicio del efecto, su duración del efecto, su semivida, ¿no? Unión a proteínas, su metabolito hepático y pautas posológicas, o sea, la dosis. Cuando hablamos del metabolismo, sabemos que todos se van a metabolizar en el hígado, ¿no? Metabolismo hepático en el hígado, todos, a excepción del ketotifeno. Su unión a proteínas, generalmente la clemastina, se une en un mayor porcentaje, ¿no? La clorfenamina en un 70%. Entonces, su semivida, o sea, lo que va a durar en un 50% es ¿no? En horas. Su duración del efecto, la clemastina 12 horas, la clorfenamina de 4 a 6 horas. Por eso es que se le da generalmente cada 8 horas, ¿no? Acá tenemos de otros fármacos para que ustedes se puedan guiar. ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Pues se supone que son antihistamínicos. ¿Qué van a hacer? Van a actuar sobre los receptores de la histamina, ¿no? Estos fármacos se van a unir a los receptores de la histamina, ¿no? Estos antihistamínicos. ¿Por qué? Porque van a bloquear. Al unirse a estos receptores, van a bloquearlos, ¿no? Quedan bloqueados. Por más que la histamina intente unirse a sus receptores, no va a poder. ¿Por qué? Porque ya están los antihistamínicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a bloquear los efectos, ¿no? De la histamina. ¿Por qué? Porque la histamina, si no se une a sus receptores, no va a ejercer su función, ¿no? Por lo tanto, estas funciones van a ser bloqueadas por estos antihistamínicos que van a usurpar pues, su lugar, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar todos los efectos. ¿Cuáles son estos efectos colaterales? Generalmente que nos dan sedación o sueño, ¿no? Porque actúan sobre el sistema nervioso central. Muchas veces andamos todos somnolientos, visión doble, tinnitus en los oídos, un ligero sonido de dolor, ¿no? En los oídos. Mareo, fatiga, inconcordancia, ¿no? Entonces, generalmente cuando las personas utilizan este tipo de fármacos antihistamínicos, lo recomendable es que no manejen, ¿no? Aquellas personas que manejan o de repente utilizan algún tipo de máquina, ¿no? Entonces, evitar este tipo de medicamentos. Entonces, excitación, si se corta vuelven a entrar, ¿ya? Excitación quiere decir que provoca una inquietud, nerviosismo, irritabilidad, dificultad para dormir. Por lo mismo, este tipo de fármacos antihistamínicos no es recomendable dárselo a los niños. ¿Por qué? Porque van a actuar sobre el sistema nervioso central. Va a bloquear todos los síntomas de una alergia, ya sea cual fuese su factor o causa, pero después que pase el efecto va a provocar en el niño una excitación, ¿no? Que esté intranquilo, que esté ansioso, que esté inquieto, ¿no? Entonces, como actúa en el sistema nervioso, de preferencia a los niños se les tiene que dar cetiricina en vez de clorfenamina, ¿no? ¿Qué otro más tenemos? Sequedad, xeroxtomía, sequedad, palpitaciones, sensación de presión en el pecho, cefalea, retención urinaria, malestar, estreñimiento, en otros casos provoca diarrea, náuseas o vómitos, ¿no? Contraindicaciones en pacientes con asma, puede agravar las dificultades respiratorias, glaucoma, aumentar la presión intraocular, ¿no? En el caso, pues, de que haya una sobreespecificación
que va a provocar una estimulación del sistema nervioso central causando convulsiones. Y puede provocar también lo que es pues la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando administramos este tipo de